La iglesia de Jesucristo nace en Jerusalén en el día de Pentecostés. Ustedes saben la historia, que vino el Espíritu Santo, descendió, se posó sobre lenguas de fuego en cada uno de ellos, ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Ahí empieza la historia de la iglesia. Eso era algo nuevo, eso era algo disruptivo para la época, era una cosa nueva. Veníamos de una cantidad de religiones paganas y el judaísmo, que era monoteísta, que adoraba un solo Dios, también era una religión patriótica que solo abarcaba a los judíos. Y el que quería judaizar tenía que pasar por un proceso muy complejo. Entonces el Señor viene y entra en escena y trae un nuevo movimiento y empieza la iglesia. Y a través de los apóstoles empieza a regarse la palabra del Señor, y ese movimiento al comienzo fue algo muy puro. El fuego del Señor estaba presente, habían milagros, habían señales, estaba el celo por la palabra de Dios. No existía el Nuevo Testamento en esos primeros comienzos. Ellos tenían todo el Antiguo Testamento, la ley. Los hombres que se levantaron en esa época, el libro de los Hechos nos dice que eran poderosos en las Escrituras. Y esa historia empezó a surgir, empezó a abarcar el imperio. Empezó a extenderse, lo que era en un movimiento muy pequeño que empezó con unos pocos hombres, 120 en un lugar, empezó a extenderse, porque Dios ponía la gracia. Cuando Pedro da su primer sermón, se convierte en miles. Y eso se empezó a extender, y era acompañado por señales, por prodigios, por el poder de Dios. Pero también el enemigo empezó a sembrar cizaña desde el comienzo. Él empezó a sembrar, y empezaron dos obras que el Pablo describe como el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. Empezaron a la par a surgir. Dentro de la misma iglesia se estaba gestando algo que terminó en un movimiento religioso que abarcó toda la humanidad también. En el mismo seno, en la tercera carta de Juan hace una amonestación a la iglesia y dice que hay un personaje que se llama Diótrefes, que le gustaba tener el primer lugar entre los hermanos y que se enseñoreó del pueblo. Y ya se veía la semilla, porque el propósito de Dios era que todos los creyentes fueran sacerdotes delante de Dios. No habían dos clases, no estaban los sacerdotes y el pueblo, no había una división. Estaba el pueblo de reyes y sacerdotes que el Señor nos hizo. Ese sacerdocio levítico llegó hasta la iglesia. Después de eso ya no hay un sacerdocio, sino es el sacerdocio de todos los creyentes. Pero empezó la semilla a sembrarse y ya se veían visitos de esos en los tiempos bíblicos. Ya en el siglo II hay unas cartas por ahí que escribe un personaje y habla de un solo obispo por cada congregación. Ya esa semilla empezó a crecer. Ya en el siglo III, ya las iglesias estaban totalmente institucionalizadas y estaban llenas de muchísimas más tradiciones que las escrituras. Y ya se veía muchísimo más la levadura y el efecto de la levadura. Y estaba propicio el momento para algo que se llamó el Edicto de Milán, donde el emperador Constantino une a la iglesia con el imperio y declara a la iglesia como la religión oficial del Estado, y se acaban las persecuciones de la iglesia. Y eso era un descanso, pero también era un peligro enorme. Y la institución, que empezó con unos pocos hombres allá en un aposento alto, ya era la religión oficial del imperio y tenía poder político y económico. Y poco a poco ser un obispo, ser un ministro del Señor, ya se convirtió en un cargo público. Ya era deseable. En el primer siglo era algo difícil. Los ministros de Dios eran perseguidos. Pero ya cuando cesa la persecución, ser un obispo es un cargo honorable en el Estado. Y como siempre sucede en la política, en la religión, en cualquier cosa donde hay cosas de poder, empiezan a acceder a esos cargos por sobornos, por trampas. Siempre pasa. Mire cualquier movimiento político, cualquiera de cualquier corriente. Mire cualquier movimiento religioso donde se muevan muchas finanzas y poder. Se vuelve casi que una mafia.
Y para el siglo III casi que la gran mayoría de la iglesia era una institución religiosa sin el poder de Dios, pero con mucho poder humano. Y los verdaderos creyentes estaban muy escondidos. Y cuando surge ese edicto de Milán, la persecución oficial se acabó, pero empieza otra persecución. La persecución de aquellos que estaban contra el estamento. Aquellas personas que dijeron, no, esto no es del Señor. Esa unión de la iglesia y del Estado no es de Dios. ¿La iglesia qué es? La palabra eclesia quiere decir los llamados a salir afuera. ¿Afuera de qué? Del sistema religioso, precisamente. Salid pues a él fuera del campamento, dice la Escritura, llevando su vituperio. Y esta iglesia empieza a coger muchísimo más poder. Cuando el Imperio Romano cae, la única cosa que hace que en la Edad Media haya una unión, la única cosa que ofrecía un tipo de unión a la gente era la institución católica romana. Y basado en eso ellos empiezan a adquirir poder, dinero, recursos. Y eso que empezó como una semillita ya en la tercera carta de Juan, donde había una persona que se enseñoreó de un grupo, terminó con el papado romano, donde había el sumo pontífice, que gobernaba sobre un grupo de obispos, y ellos a su vez sobre los sacerdotes, y eso es una jerarquía piramidal que nunca fue el plan de Dios ni el diseño de Dios. Y eso empieza a corromperse. Si usted busca la historia de la Iglesia Católica, de los papas, hasta en las mismas enciclopedias católicas, la corrupción era impresionante. Ya en el siglo XVI se decía que el mayor prostíbulo estaba en el Vaticano. La vida licenciosa de toda esta curia era impresionante. Si la iglesia, que es la institución que dice representar al Señor, está en esas condiciones, imagínese la sociedad de la época. La pobreza, la miseria, los delitos, el pecado, la maldad, era algo supremamente notorio, supremamente rampante. La condición de vida era terrible. Pero todo tiene su fin. Siempre en la historia de la iglesia hubo voces disidentes. Personas que dijeron, no, no es así. La cosa no es así. Incluso dentro de la misma institución hubo personas que tuvieron la visión para ver que la cosa no era así. Pero era difícil oponerse a algo que ya incluso estaba sobre los emperadores y sobre los reyes de la tierra. Los papas ya en el siglo XVI decidían quién era el emperador. Decidían guerras. Controlaban toda Europa. Ese pequeño grupo de personas sin ningún acceso a ningún cargo público ni a nada, que eran perseguidos, se degeneró en una institución religiosa que controlaba el mundo de su tiempo y que decía lo que se hacía, lo que no se hacía, quién gobernaba, quién no gobernaba, la cultura, el arte, la política, la ciencia, todo era definido por la iglesia. Si algún científico, alguna persona empezaba a cuestionar los lineamientos, era un hereje. ¿Y cómo controlan eso? Por la fuerza, por el terror y por el temor. Eso es un viaje muy largo de algo que tiene muchísimos recovecos. No nos vamos a tener en eso. Esa historia es muy buena si la podemos estudiar, muy edificante, porque nos permite ver que eso está en el corazón del hombre. Siempre está en el corazón del hombre enseñorearse de los demás. Y si nosotros no estamos vigilantes, eso puede pasar en cualquier lugar. Pequeños grupos, grandes grupos, siempre está en el corazón del hombre. Y siempre termina degenerando en corrupción. Entonces nos encontramos en el siglo XVI con un panorama de una institución religiosa que estaba más enfocada en hacer edificios, en construir un imperio, en adquirir más poder militar, que en llevar el mensaje del Señor.
La mayoría de la gente en esa época era analfabeta. Era muy fácil gobernar a unas personas que no saben leer y escribir. El acceso a la ciencia era limitado. Y la misma ciencia era limitada y controlada. Si había alguna cosa científica que se salía de la narrativa de la institución, era cortada de una. Pero el Señor dispone todas las cosas y nada de eso se escapa de su soberanía. Todas esas cosas que pasaron no fue que el Señor dijo, ay, ¿qué hacemos? Se nos perdió la iglesia y ahora yo qué voy a hacer. No, todo eso está en el plan y en el diseño de Dios. Y Dios permitió que ocurrieran todas esas cosas para que nosotros tengamos un testimonio de lo que le pasa a la raza humana cuando Dios se retira y deja al hombre a su libre albedrío. Aún a la misma iglesia. En 1513 había un personaje que se llamaba Alberto de Brandeburgo. Era un jovencito de 23 años, muy importante en el desarrollo de esta historia. Este muchacho era arzobispo de Magdeburgo, una población de Alemania. Eso era un cargo que no era pequeño, pero aparte del cargo de que era arzobispo, también él era administrador de otra diócesis de otro lugar que se llamaba Halberstadt. Entonces tenía dos cargos y pues imagínense que eso representa dinero. Pero era un muchacho muy ambicioso. Quería más. Tenía la ambición de ser arzobispo de un lugar que se llama Maguncia, también en Alemania. ¿Cuál era la diferencia? Los alemanes se habían dado cuenta hace tiempo que los emperadores no podían darse por sucesión, porque eso tendía mucho a la corrupción. Entonces tenían unos personajes que llamaban los electores. Los electores eran gobernantes que tenían la capacidad de elegir, eran 7 electores en Alemania que elegían al emperador, ellos votaban. Y el arzobispo de Maguncia era uno de los 7 electores. Entonces imagínense el poder que eso le daba a este muchacho. No solo el poder, sino lo rico que lo iba a hacer. Porque obviamente si yo quiero ser emperador, pues voy y lleno de dones y de cosas y de regalitos a los electores. Para que voten por mí, para que me elijan. Porque la política siempre ha funcionado así. Eso no es nuevo, la corrupción no es de ahorita. El problema que él tenía era que, por el derecho canónico de la institución, nadie podía tener tantos cargos. Y él era arzobispo y era administrador de otra diócesis. No podía que tuviera otro cargo. Pero él estaba dispuesto a hablar con el Papa y negociar la cosa. Y el Papa le dijo, bueno, vamos a hacer una excepción con usted. Por la módica suma de 24.000 ducados. Suena muy sencillo, pero esa fortuna no la tenía ni él, que manejaba las diócesis. Pero la iglesia pues dijo, no, pues le va a dar la manera de que usted consiga ese dinero. En sus diócesis, permítanos que se predique la bula de indulgencias. ¿Qué era la bula de indulgencias? Resulta que ellos inventaron un sitio intermedio. La institución empezó a inventar lo que quería, porque como la gente no tenía acceso a la escritura, a la palabra de Dios, cuando la gente tiene la ignorancia y no conoce la palabra de Dios, pues usted les puede decir lo que quiera y que suene sagrado y con términos sagrados y la gente se come el cuento. Porque lo está diciendo el obispo, el papa, y lo mismo pasa en nuestras instituciones muchas veces, hasta evangélicas. La gente cree lo que le dice el pastor, porque lo dice el pastor, porque lo dice el apóstol, porque lo dice el anciano. Y no van a la escritura. Entonces, ellos inventaron el cuento de que había un lugar intermedio entre el infierno y el cielo, que era el purgatorio. Donde la gente que iba al purgatorio iba a salir tarde que temprano. Pero usted podía adelantar un poquito el tiempo de su familiar en el purgatorio, dando una pequeña contribución a la iglesia. Esa era la bula de indulgencias. Entonces enviaron todos estos predicadores a predicar en todas las diócesis de este señor de Alberto de Brandeburgo. Y eso era un negocio espectacular para todos. Ganaba el Vaticano porque el acuerdo que hicieron era que el 50% de lo que recogían iba para la edificación de la Catedral de San Pedro, la misma que está en Roma. Esa la construyeron a base de esa esquilmada que le pagaron a Europa con esta bula de indulgencias.
Hay gente que piensa que es muy valioso ir allá a conocer la vaina y eso está edificado sobre la sangre y la miseria de grandes cantidades de personas. Y pasa lo mismo en casi todo lugar cuando quieren empezar a construir edificios, templos, y a coger a la gente a presionarla para que suelte el dinero para construir templos y para construir estructuras. Que supuestamente es la casa de Dios, pero eso le pertenece a la institución. Usted aporta, la persona aporta, pero no le queda ni un ladrillo, ni una silla se lleva si se sale de ahí. Y a veces se pelean por esas edificaciones. Entonces era un negocio fabuloso para el Vaticano. Era un negocio fabuloso para la banca FIDER. Era la banca europea de alemanes, porque pues ellos le prestaban el dinero a Alberto. Y obviamente tenían unos pequeños intereses de ese dinero, esos 24.000 ducados. También el emperador se llevaba parte de esa tajada. Era un negocio fabuloso para la gente que iba vendiendo las indulgencias, porque ellos también comisionaban de ahí. Pues sonaba bonito. Todos ganaban, era un gana-gana. Incluso en esa mentalidad religiosa, alguno podría pensar que ganaba el pueblo, porque le daba el acceso a que por medio de una pequeña contribución sacara a su familiar por allá del purgatorio. Y el negocio fue tan bueno que ya yo podía comprar mi absolución del purgatorio. Si yo daba una buena ofrenda de dinero, yo me podía librar del purgatorio cuando me moría. Ese era el negocio que se hacía. Lo que no contaban era con que Dios había dispuesto todas esas cosas para que eso encendiera una chispa que prendió un fuego. Había un pequeño monje en un lugar que se llamaba Wittenberg, era profesor en esa catedral, y tenían la costumbre de que el 1 de noviembre la gente iba a las catedrales porque eso era parte de la narrativa de la institución. Digamos, una iglesia tenía muchas reliquias, entonces si usted iba a tal iglesia, entre más reliquias tenía, más años de purgatorio le quitaban. Entonces la gente iba a los lugares donde tenía muchas reliquias, y el gobernador de Wittenberg, que también era un elector, había adquirido muchísimas reliquias, entonces era un lugar muy concurrido. Pero también era un lugar donde había una universidad y se prestaba mucho para el debate, y este monje empezó a recibir en confesión una cantidad de personas que le decían que para ellos la carga era insostenible, que ellos sí querían sacar a su abuelita del purgatorio y a su abuelo del purgatorio, pero que no podían, porque si sacaban a la abuelita del purgatorio, entonces ese invierno no iban a tener con qué comprar un abrigo o con qué hacer el mercado. Y él empieza a recibir eso y a darse cuenta porque él era parte de la institución, era un monje del orden de los agustinos. Y él tenía acceso a la escritura. Y empieza a darse cuenta que eso es un negocio. Pero en esa época no hay la comunicación que nosotros tenemos hoy en día, donde pasa por allá una guerra en Europa y usted se entera a la hora. Él pensó que esta venta de indulgencias, el Papa no sabía qué era lo que estaba pasando. Dice, no, esto que están haciendo es terrible, pero él pensaba que el problema era los que venían a vender las indulgencias. Ahí al lugar donde él estaba viendo un personaje que es tristemente famoso por una frase que más o menos traducida diría algo así: cuando la moneda canta, el alma salta. Y él andaba con un cofre grandote para que cuando la gente echara la moneda, pues su familiar saltara. Pues no es así la frase, pero era algo así. Era una frase que rimaba, porque era una mercantilización de la fe. Entonces ellos, ¿qué hacían? Utilizaban eso para sacar dinero y tenían sus eslogan, y cada cual era más creativo que el otro. Y este Juan Testel de pronto le pareció muy creativo eso, y cuando este monje, indignado, escuchó eso, escribió un tratado para hacer un debate, porque en esa época era popular que los intelectuales hicieran un debate. Y escribió un documento que se conoce como las 95 tesis.
95 posturas donde él llama a un debate movido por esa venta y esa mercantilización de la fe. Este hombre que se haría famoso y que la historia lo conoce como Martín Lutero, pega esas tesis en la catedral de Wittenberg, llamando a un debate, y él no se imaginó lo que iba a pasar. La Iglesia Católica, para dañar la fama de la Reforma, ignorantemente enseña que Martín Lutero fundó una iglesia, porque él estaba enamorado de una monja, y como no le dejaron casarse con la monja, entonces él fundó otra iglesia. Pero eso no tiene ningún sustento histórico, de ninguna manera. Sencillamente él no tenía ni siquiera la intención de alejarse de la iglesia. Él hizo un llamado para que se corrigiera eso, porque él pensó que el problema era la gente que estaba vendiendo las indulgencias. Pero ese documento, que es uno de los documentos más famosos y que sería bueno que cada uno lo pudiera leer, causó un revuelo porque mucha gente ya estaba viendo que eso que estaban haciendo estos vendedores de indulgencia era errado, era un negocio. Ya estaban dándose cuenta. Entonces mucha gente se siente como inspirada a unirse a este hombre, porque este hombre levanta la voz y se empieza a generar un movimiento. Y ya en otras partes de Europa otras personas estaban empezando a darse cuenta y a estar cansadas de la corrupción. Y eso genera la chispa que prende lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Un grupo de personas que dijeron, esto que está haciendo la institución está errado. Está absolutamente errado. Y se necesita siempre gente de valor, que se atreva a levantar la voz cuando hay algo errado, sin importar quién sea el que lo diga. Porque los hombres inventan instituciones para manipular a las otras personas. Y muchas veces las personas sienten temor en levantar la voz. Eso es lo valioso de estos personajes, que se atrevieron a levantar la voz en ese tiempo. Ahorita nosotros podemos decir esas cosas, pero imagínense en ese siglo donde la institución más poderosa era la Iglesia Católica. Eso le podía costar la vida. Literalmente le costó la vida a mucha gente. Pero este hombre pues no temió. Y gracias a eso, este hombre y muchos otros no temieron, y le dio el valor a muchos otros, y se unió en el movimiento y terminó en la Reforma. Esa reforma empieza a plantear una cantidad de cosas, porque ellos, al darse cuenta que la institución está errada en eso de las bulas, empiezan a decir, oiga, ¿y no estará errada en otras cosas? ¿Cómo hacemos para saber? Tenemos que ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La Escritura. Ellos empiezan a ir a la Escritura y a darse cuenta que no era la única cosa, que la institución estaba errada. Y cuando empiezan a darse cuenta de toda la cantidad de cosas en las que la institución está errada, no quedó otra que alejarse de la institución. Y ya es cuando hay una separación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, porque ya no había cabida. Era irreconciliable la diferencia. No había forma de conciliar la diferencia. Ellos empiezan a establecer una teología reformada, empiezan a estudiar las Escrituras, empiezan a estudiar las doctrinas de los apóstoles, la palabra de Dios, las cartas de los padres de la Iglesia, y darse cuenta cuán alejada está la Iglesia de lo que fue establecido en un principio. Y ese pensamiento ha sido reformado en algo que nosotros conocemos históricamente como las 5 solas de la Reforma. Ellos no establecieron las 5 solas, no dijeron, bueno, vamos a concertar solo esto, no. Eso vino apenas el siglo pasado, alguien se puso a estudiar todo el pensamiento protestante y dijo, esto se resume en 5 puntos. Son 5 puntos que son centrales en la teología protestante. ¿Y por qué me parece importante tocarlo? Porque esos puntos son transversales, realmente son puntos que tocan a la Iglesia en todo el tiempo. Son 5 cosas que nosotros deberíamos considerar que realmente, si nos consideramos cristianos, debemos tener pendiente, en cuenta y presente. El primero de ellos, de las 5 solas, digamos, no es el primero, porque no tienen orden, es el primero que voy a contemplar. Es la
el principio de la sola escritura, solo la escritura. Solo la palabra de Dios es la regla máxima de fe. Y todo principio, toda cosa que hagamos, tanto a nivel personal como en la iglesia, tiene que estar regido por la palabra de Dios. Si no está regido por la palabra de Dios, debemos desecharlo, sin importar quién lo diga. Eso surge de algo. La Iglesia Católica tiene una teología en la cual pone en el mismo peso la palabra de Dios que la tradición de la Iglesia. Y eso es un enredo muy complejo, porque eso es una cosa subjetiva. Ellos dicen que el Papa es infalible. ¿Qué es infalible? Que cuando él da una bula, cuando él dice algo y lo proclama como una bula y lo sella con su anillo, eso es palabra de Dios, la cual el Espíritu le transmite a él y es palabra de Dios. Pero cuando usted estudia las bulas papales, muchas bulas se han contradecido. Un papa dice una cosa y a los 2 siglos el otro dice otra totalmente contraria. El derecho canónico es igual. Tenemos una cantidad de gente que piensa una cantidad de cosas, entonces nosotros necesitamos algo objetivo, una directriz objetiva. Y la única directriz objetiva que encontraron los reformadores es la Escritura. Por eso nada se puede salir de la Escritura. Cualquier cosa que nosotros hacemos que esté en contra de la Escritura, sencillamente debemos desecharla. Es la máxima fuente para gobernar la iglesia. Quiero que me acompañen a un pasaje en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es clara, no dice toda escritura, sino toda la escritura. Y ese es tema de otro mensaje, ver por qué es que esta es la escritura que nosotros tenemos y cómo Dios soberanamente permitió que esos 66 libros sean la escritura revelada de parte de Dios. Y es muy hermoso ver cómo no podía haber otro libro ahí. Eso es un estudio también que tenemos que hacer. La inerrancia de la escritura y la infalibilidad de la misma. Quiero que me acompañen a otro pasaje en 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro 1 del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la Escritura es la máxima fuente de autoridad. Nosotros lo tenemos claro. Pero imagínese usted en ese siglo, donde tengo por un lado la Escritura que nadie conoce porque la mayor parte del pueblo no sabe leer. En segundo lugar, porque la Escritura no está al acceso de todo el mundo porque hay traducciones muy viejas por allá en el latín que solamente manejan los sacerdotes, los monjes. Y en tercer lugar, porque no se habían impreso. Entonces eso nos lleva a una necesidad que transforma el mundo. La primera necesidad es que tenemos que hacer traducciones que estén al alcance del pueblo. Que si usted habla italiano, tener una traducción en italiano, que si usted habla alemán, tener una traducción en alemán, tener una traducción en español. La segunda cosa es que Dios soberanamente ha permitido que existiera la imprenta en esa época y la imprenta revolucionó eso. Sin la imprenta no hubiera podido hacerse la reforma. Porque el trabajo de transcribir un libro le podía llevar meses o años a una persona y la imprenta lo hacía en horas. Entonces era mucho más fácil que se tuviera acceso. Y la tercera, no menos importante, es que se tenía que hacer campañas de alfabetización. Los reformadores entienden, y en las poblaciones donde los monarcas aceptaron la reforma, ellos establecen las primeras escuelas públicas.
En la Ginebra de Calvino fue la primera escuela pública, gratuita y obligatoria, porque ellos entienden la necesidad de que todo el mundo sepa leer y escribir. Esto revoluciona toda Europa. A la institución no le interesaba que la gente supiera leer y escribir porque era la manera en que los tenían manipulados y controlados. Los reformadores entienden que tienen que ir a la fuente de la escritura y que toda persona debería ir a la escritura. Y eso le va quitando poder a la institución porque la institución era la única que tenía acceso a sus escritos. Y ya esto plantea un pensamiento diferente. Todos podemos tener a esos escritos y no solamente a esos escritos, a muchos otros escritos. Viene un cambio cultural. Eso renueva todo el cambio cultural. El conocimiento no está al acceso de los poderosos, debe estar al acceso de todo el mundo. Estos poderosos utilizaban estos textos que nosotros conocemos para manipular. Y la reforma subvierte ese orden. Ya estos textos son utilizados para juzgar a esa institución. Subvierte el orden. Y eso tiene que ser un pensamiento que tengamos. Cuando Pablo está predicando el Evangelio, llegan a un lugar que se llama Berea y dice que estas personas escucharon la palabra de Pablo, se regocijaron, pero fueron a ver si lo que ellos decían estaba en las Escrituras. Y la palabra dice que ellos fueron más nobles que todo el mundo. Usted tiene que ir a la Escritura y ver si lo que yo le digo es cierto. Y se lo digo a cualquier persona que le diga es cierto. Eso era un cambio revolucionario. Imagínense lo que eso genera en la cultura de su época. Hay algo dentro de la forma en que Dios actúa, y es que nosotros siempre queremos como controlar a Dios y entender y manipular y pensar que Dios está en mi movimiento y el resto está mal. Por supuesto que la institución católica había llegado a un punto en que era irreconciliable con la verdad. Pero no todas las personas católicas eran irreconciliables con la verdad. Y dentro de esa soberanía de Dios hubo una persona que nunca dejó de ser católica, un hombre que se llamó Erasmo de Rotterdam. Pero este hombre, consciente de la corrupción de su época, empieza a entender que el pueblo está alejado de la verdad porque no tiene la escritura. Y este hombre se toma el trabajo de ir a los textos originales, un lingüista excepcional, y genera un texto que se conoce como el Textus Receptus. Es una traducción muy fiel de los originales griegos al alemán. Y ese texto fue la base para todas las traducciones de las Biblias protestantes. Y Dios usó a este hombre, que siempre estuvo en la institución. No había otra manera porque él tenía un acceso ilimitado a todos los documentos originales. Como no hubo otra manera cuando el Señor Jesucristo murió y todos los discípulos estaban llenos de miedo y todos huyeron, que un hombre tuviera acceso por su poder en el Sanedrín a tener el cuerpo de Jesús para darle una sepultura en una tumba y los recursos para comprar una tumba nueva, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Porque Dios tiene gente entre los poderosos que los va a usar en el momento adecuado. Y incluso en muchas instituciones que nosotros no nos imaginamos. Ya lo que escribió Erasmo de Rotterdam. Ojalá se tradujera esto, hablando de la escritura, a todos y cada uno de los idiomas. Ojalá el granjero cante fragmentos de las escrituras en su arado, que el tejedor pueda tararear frases de la escritura con la melodía de su lanzadera y que el viajero pueda aligerar con historias de las escrituras el cansancio de su viaje.
Eso lo escribe una persona tocada por el Espíritu de Dios y que ama la verdad. Ese fue el principio de la sola escritura. Mire lo revolucionario que es eso. Cambió la cultura europea. ¿Cuánto le dedica usted a la lectura de la escritura? ¿Cuánto le dedicamos al estudio de la escritura? Los hombres morían por eso. Y aún están muriendo por eso. Hay lugares donde no es muy fácil acceder a Biblias. En estos momentos hay una persecución brutal en Sudán. Todas las semanas está muriendo gente por causa del Señor. Y conseguir una Biblia en esos lugares es muy difícil. El segundo principio que establece es, o que se define, es la sola gratia, solo la gracia de Dios. Quiero que acompañen a un texto en Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido. Dios decide salvar a aquellos que creen en la obra de su Hijo. Por gracia, es un regalo. Yo no lo puedo obtener. El hecho de que sea gratis no quiere decir que no cueste, ya lo hemos dicho. Le costó la vida al Hijo de Dios. Ahora, en este contexto de la mercantilización de la fe, imagínense lo revolucionario que es esto. Los poderosos se paraban encima de la gente por sus méritos. Porque yo estudié, porque yo fui al instituto, al seminario, a la universidad, tengo el cargo, me dieron el título. Y en este contexto empezar a predicar que la salvación no es una cosa que usted se pueda ganar por su esfuerzo, es revolucionario. Está al acceso de todos. Porque ese pensamiento de que se podía ganar por el esfuerzo automáticamente excluía a la gente que por naturaleza no puede dar mucho esfuerzo. Siempre en toda sociedad están los marginados. La gente que vive en los extremos de la vida, donde la vida no les ha ofrecido oportunidades, donde han tenido familias desastrosas, sociedades desastrosas, entornos desastrosos que hicieron de ellos personas sin mucha esperanza y se encuentran con una institución que lo único que ofrece es que si usted se esfuerza y paga una buena suma de dinero, usted puede llegar a hacer algo en la institución y estar más cerca de Dios. Y cuando viene este mensaje que dice, no, es un regalo inmerecido, transforma la sociedad porque hay esperanza para esa persona que no tenía esperanza en la institución, los marginados de la sociedad. Aquella persona que vive una vida de pecado. Y por eso el pecado se exacerbaba más, porque la persona sin esperanza, viviendo el pecado, pues se entrega más al pecado porque no tiene una esperanza. Serán esas sociedades de unas desigualdades impresionantes, pero cuando se acerca un mensaje que le dice, usted tiene esperanza porque el regalo de Dios es por gracia. Usted no lo puede comprar, Dios se lo va a regalar. Ofrece esperanza, transforma la sociedad. Aquellos marginados pueden entender que tienen un regalo y que no son menos que aquel alto funcionario, aquel alto prelado. Y eso empieza a menguar las castas de la sociedad, a nivel espiritual, y más adelante en todo nivel de la sociedad. Porque lo que pasa es que en esa época, nosotros acá vemos la iglesia como una institución que de pronto hace obras benéficas, pero en esa época la institución religiosa era transversal a toda la sociedad. Todo lo que se hacía en la sociedad era dirigido por la iglesia. Entonces cuando empiezas a tener ese pensamiento reformado también es transversal a toda la sociedad. Tenemos un regalo por gracia. Y como yo tengo un regalo por gracia, eso que genera en mí gratitud.
La cantidad de instituciones que empiezan a surgir insufladas por la gratitud de las personas son enormes. Porque como tengo un regalo que yo no puedo pagar, soy agradecido con eso que yo no podía comprar. Te empiezas a ir con una vida de agradecimiento y empiezan a surgir orfanatos, colegios, instituciones motivadas por la gratitud, que no existían en la Edad Media. También significa algo. En este mundo había una división demasiado marcada entre lo espiritual y lo secular. Porque para tener una vida religiosa yo tenía que tener contactos, estar en la rosca, tener dinero, tener algo de intelecto. Entonces Dios estaba allá en la institución y acá estaban todas las demás cosas. Este pensamiento de la gracia de Dios hace algo, que mi realidad se vuelva sagrada. Porque si yo recibo la gracia de Dios no por mis méritos, no tengo que ser una persona dedicada al oficio religioso para tener acceso a Dios. Dentro de ese pensamiento hay alguien que dice algo. Si Dios te ha llamado a ser leñador, el lunes en la mañana deberías encontrarte con Él en el bosque. Y si eres llamado a ser zapatero, el lunes en la mañana deberías estar con Él en el banco de trabajo. Empieza a generar la ética del trabajo porque ya Dios no está en la institución, no está ya en la estructura. Tengo acceso a Dios y en mi trabajo y en mi labor y en lo que yo hago a diario. Y empieza a surgir una cultura diferente. Porque Dios está presente. Cualquier lugar se puede volver un templo y cualquier conversación se puede volver un culto. Porque tenemos acceso a Dios por gracia. Ya no es por lo que yo hago. Ya no hago para ser, hago porque soy. Es diferente. No me gano el favor de Dios, pero como tengo el favor de Dios, hago porque soy y soy agradecido. Eso transforma la sociedad. Dignifica también al hombre. Con la dignidad que le da Dios, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y todos pueden ser sujetos de la gracia. Y eso transforma todo. Transforma la política, la forma en que se hace política, las leyes. Si usted traza eso, eso termina en el derecho internacional que no se conocía antes. Los crímenes de lesa humanidad y los derechos humanos. Porque el hombre es un ser digno. ¿Y es digno por qué? Por la gracia. El tercer principio que establece se conoce como la sola fide, sola fe, solo la fe. Quiero que me acompañen a Romanos 1:7. Uno 17. ¿Alguien dijo algo? ¿No? Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero ir a otro texto también ahí en Romanos 5, del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bajo el pensamiento que se llevaba en la cultura, yo debía creer en Dios. De alguna manera, Dios era un personaje por allá, escondido entre los templos, en las parroquias, por allá. Y había unos personajes que tenían más acceso a Dios, que era todo el clero, y un poco de gente que también tenía más tradición y superstición que realmente doctrina. La mayoría de sacerdotes eran impresionantemente ignorantes,
porque a la institución no le importaba formarlos, sino gente que sirviera para el propósito de manipular a las personas, y pues de ahí para abajo, considere. Entonces la gente veía como Dios como un personaje por allá lejano. Y para acceder a ese Dios yo tenía que hacer un pocotón de cosas. Y rezar los rosarios, ir a misa, ir a las procesiones, pagar las indulgencias, hacer una cantidad de cosas para acercarme a ese Dios. Ese era el pensamiento. Cuando los reformadores empiezan a ver por la Escritura, y este fue uno de los textos que encontró Martín Lutero, fue el texto que le taladró la cabeza, el de Romanos 5, 1. Justificados por la fe. Este hombre duró batallando mucho en su conciencia porque todo lo que él hacía no le daba paz. Él iba a las procesiones, él iba a las misas, él hacía los sacrificios. Era un hombre que hacía impresionantes sacrificios, se latigaba y no hallaba paz. Y cuando encuentra este texto, encuentra la paz. Justificados pues por la fe tenemos paz. El creer en la obra de Cristo me da paz. Porque ya no hay nada que yo pueda hacer. Cristo lo hizo todo y pagó el precio y es completo. El creyente es justificado por la fe en la obra de Cristo, ya no por sus obras. Y eso cambia todo el panorama también. Es revolucionario. Todo ese comercio que se tenía y toda esa manipulación de las personas se cae. Yo soy justificado solamente por la obra de Cristo. Las personas no tenían la certeza de la salvación nunca. Y no tenían la certeza porque no hay certeza sin fe. Lo máximo que la gente podía hacer al hacer cosas era como ganar puntos. Yo iba a esta misa, como decían, el que peca y reza empata. Pero no hay la certeza. La fe a usted le da la certeza de la salvación. Yo creo en la obra de Cristo que es perfecta y tengo la salvación. Y todo este andamiaje estructural que tiene la estructura romana se cae. Ya no hay sustento para eso. Ya no depende de mis misas, de mis sacrificios, de mis procesiones, de mis peregrinaciones, de mis pagos de indulgencia. Es porque Él hizo la obra y yo creo en eso y ya estoy en Él. Y ser salvo me impulsa a vivir como una persona salva. Creer lo que Cristo hizo me impulsa a vivir como Cristo me ve, porque Él me ve perfecto por la obra de su Hijo. El Padre me da a mí perfecto, por el Hijo, no por mí. Y entender eso es revolucionario para esa sociedad. Transforma la manera de la interacción con Dios y con la institución. Cuarto principio que se desprende de la Reforma es solus Christus. Están todos en italiano. Solo Cristo. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En Romanos 10:9 también. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y otro texto en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para este pensamiento medieval, lo que dijimos, la gente veía a Dios como algo lejano. Y para acceder a Dios había una cantidad de pasos, procesos y personas.
El mundo de lo sagrado estaba separado del mundo de lo natural. La realidad mía no tocaba el mundo de lo sagrado porque Dios era un personaje por allá lejano que estaba enojado y que para que Él se aplacara, yo tenía que hacer un pocotón de cosas que nunca alcanzaban. Y lo planteaban de esa manera para seguir edificando su negocio. Y separaron personas en la mitad. La Escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Pero estos sacerdotes se planteaban como los mediadores entre Dios y los hombres. Y todavía siguen creyendo eso. Usted no se puede acercar a Dios sino por medio de la institución, por medio de los sacerdotes. El puente es la institución. Entre su realidad y lo sagrado, el puente es la institución religiosa. Había un título en el Imperio Romano que era el Pontis Maximus, el máximo pontífice. Y ese título quiere decir el constructor de puentes. Ellos decían que era el puente entre lo sagrado y la realidad suya. Y el entender que Cristo es el mediador, el entender eso, hace algo en la sociedad, revolucionario también. Y es uno de los temas más descuidados. Cada creyente es un sacerdote y no tiene más intermediarios. Usted no necesita otra persona para acercarse a Dios. Cristo es el contacto con el Padre. Quita todo el andamiaje sobre el cual construyeron ese negocio. No tengo que ir al sacerdote, no tengo que ir a María, no tengo que ir a los santos. Cristo es el único mediador. Genera una sociedad que entiende también su responsabilidad, porque si yo tengo acceso a Cristo, también soy un sacerdote y también tengo una responsabilidad. Ya no es la responsabilidad del sacerdote, porque en cierto sentido cuando usted cree, no, es que eso es el pastor, eso es allá el sacerdote, ese es el obispo. Yo no. Que él ore por mi familia. Ay, pastor, ore por mi familia. Mucha gente tiene eso, todavía cree que el pastor es el sacerdote. Ay, hermano, ore por mi abuelita que está enferma. Bueno, está bien pedir oración porque la oración de muchos es poderosa, pero ninguno está más cerca de Dios. Todos estamos cercanos a Cristo y Él está cercano a cada uno de nosotros. Entonces quizá esa intermediación de la institución, y la institución pierde ese poder para manipular. También viene a redefinir las posiciones de poder. Si la institución más sagrada y más poderosa es cuestionable, ¿cuánto más otros tipos de poderes son cuestionables? Puedo pensar que también puedo cuestionar al rey, al príncipe, al feudo, y empiezan a gestarse una serie de microrevoluciones que dan paso a nuestras democracias modernas. Ahí empezó eso. Eso no siempre fue así. La gente vivía subyugada a lo que decía el rey, lo que le parecía era la realidad de cada uno y lo que tenían que vivir. La democracia no es perfecta y está plagada de muchísimos errores, pero hasta el momento es el mejor sistema político que el hombre ha inventado, inspirado por este pensamiento reformado. Los reformadores empiezan a entender por la Escritura que Dios es santo y el hombre es corrupto por naturaleza. La institución hacía sagrados a ciertos hombres y a ciertas personas. Eran sagrados los ministros de la iglesia y eran sagrados los emperadores y eran incuestionables. Ya empieza a tejerse otra realidad. Podemos cuestionar a los que están en el poder.
¿Por qué no? ¿Eso cambia una sociedad? Hablando de esto un poquito acerca del liderazgo en las congregaciones. El liderazgo en las congregaciones no es algo piramidal. Y la autoridad que Dios da es a la Escritura. Un hombre tiene autoridad en Dios siempre y cuando esté ceñido a la Escritura. No tiene autoridad él mismo. Nadie tiene autoridad. Hace muchos años yo trabajaba para una fundación. Y una vez en una escena, un altercado, en un parque, estábamos en un parque, y el vigilante del parque agarró a uno de los muchachos que estaba en la fundación conmigo y lo iba a golpear, porque el muchacho fue grosero con el vigilante. Y lo agarró y lo arrinconó contra la reja y pues todos los pelados empezaron a gritar, entonces yo llegué allá donde estaba el señor. El señor estaba enardecido y el chino lo madreaba y le decía groserías, pues un pelado de la localidad de Usme. Yo le digo al celador, yo no sé, Efraín, cuál fue el problema que usted tiene con el pelado, pero si usted llega a tocarlo, yo lo demando. Usted no puede tocarlo y él es menor de edad. Entonces me fui a la oficina donde trabajaba este celador y presenté la queja y estaba el administrador nacional y él me hizo pasar a la oficina. Entonces me dice, porque yo le digo, a mí me parece que ese señor se sobrepasó en la autoridad, y él me dice, él no se sobrepasó en la autoridad. Un vigilante no tiene autoridad. No tiene ninguna autoridad, ¿sí? Por eso es vigilante. Él vigila. Aunque se esté tirando la reja al muchacho, él no puede hacer nada. Él lo máximo que puede hacer es, si vienen a atentar contra su propia vida, defenderse. Para eso tiene sus elementos. Pero él no puede hacer nada. Si ve que está tirando la reja, su labor es llamar a la policía, que sí tiene autoridad civil. Y el liderazgo de la iglesia funciona algo parecido. Nosotros estamos vigilando. Pero la autoridad la tiene el Señor y siempre la tiene el Señor. Y si la Escritura no me respalda, yo no tengo ninguna autoridad de nada. No tengo una autoridad intrínseca en mí. Nadie tiene autoridad intrínseca en él. La autoridad es de la Escritura. Y la persona tiene autoridad porque está ceñida a la Escritura. Y es algo que la iglesia, si está caminando con Dios, reconoce. Cuando hay autoridad, no tienen que imponérsela. Se reconoce. Que es la Escritura la que da esa autoridad. Y todo este pensamiento empieza a cambiar. Porque ya hay un sacerdocio de todos los creyentes. Y revoluciona. Solo Cristo es el mediador. No hay más mediadores. El último principio que establece la Reforma es el principio de soli deo gloria. Solo a Dios la gloria. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 10:31. Romanos 11, del 33 al 36. Oh profundidad las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. En esta sociedad donde el clero, los dirigentes eran incuestionables, el llegar a entender por la Escritura que solamente Dios es digno de gloria, genera esa revolución. Primero, el único que merece la exaltación es el Señor. No hay otro que merezca la exaltación, ningún hombre. Pueden merecer respeto, claro que sí. No podemos irnos al otro extremo. La Escritura es clara, debemos someternos a las autoridades. Pero eso es diferente, el sometimiento a las autoridades,
con la subyugación a las autoridades. Yo no puedo estar sujeto si la autoridad me dice, usted tiene que ir y inclinarse delante de esa estatua, porque yo soy la autoridad. Estamos sujetos a las autoridades, pero la gloria solamente es para el Señor. Eso convierte a Dios en el único ser exaltado y a nosotros todos en la misma condición. Entendemos que hay un orden como sociedad, pero ninguno está por encima del otro. No hay nadie por encima del otro, ni en la sociedad, ni mucho menos en la iglesia. Echa también por fuera la veneración supersticiosa que tenían la gente a toda esa cantidad de intermediarios que tenían y a los cuales les daban gloria. Y todavía, a todo este santoral, a todos estos ídolos que los seres humanos le dan gloria. Porque solamente la gloria es para Dios. Y es el único digno de gloria. Entonces, nosotros vemos que el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. Y nosotros vemos eso como algo, sí, claro. Pero cuando Dios encuentra un pueblo que realmente quiere caminar bajo sus caminos y bajo sus principios, ese pueblo puede tener el poder de cambiar la sociedad de su época. Y eso ya lo vimos. No es llamado a eso tampoco, porque el mundo va a perdición. Nosotros nos hemos llamados a cambiar la sociedad. No es el llamado. Pero puede pasar. Puede pasar y ya pasó. Estos hombres fueron sensibles al movimiento de Dios, a lo que Dios estaba haciendo. Y tengo en mi corazón que Dios está haciendo algo en estos días, en medio de todo este desorden y caos. Porque Dios dijo que vendrá por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Amén. Y Él va a tener una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros estamos haciendo muchas cosas para Dios y tenemos que hacerlas bien. Pero que tenemos que tener un corazón dispuesto para cuando Dios quiera cambiar lo que nosotros pensamos que es lo de Dios. Porque cada vez que Dios ha actuado en la humanidad, Dios viene y rompe todas las estructuras que los hombres se han inventado. Y yo creo que estamos en un tiempo también de cambio. Pongamos los ojos en el Señor. Y dejemos de fijarnos tanto en nosotros mismos. Yo sé que tenemos problemas, circunstancias difíciles, atravesamos. Este es un mundo de dolor. Y los creyentes a veces sufren más. Sufren porque enfrentan situaciones las cuales Dios permite para pulir su carácter. Y también sufren porque en su mente tienen una lucha interna. Saben que tienen una condición con la cual tienen que luchar. Pero saquemos la mirada de nosotros mismos y pongamos el centro en Jesucristo, que hizo una obra perfecta. Y su gracia puede hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Purificar un pueblo y limpiarlo. Para que pueda representarlo tal como Él es. Para que este mundo no tenga excusa. Dios lo prometió, Dios lo hará. Que tengamos la fe y la certeza de que Él lo puede hacer en nosotros. Para que seamos parte de esto que Dios está haciendo. Cada uno de ustedes es un sacerdote y un ministro de Dios y realmente quiere tomar esa responsabilidad. Porque el Señor ya se lo dio. Lo que nosotros hacemos acá es insignificante. Yo no puedo llegar a donde usted está todos los días. Allá llega solamente usted. Y usted a través de la palabra y del testimonio suyo puede llevar a otros a ese conocimiento. Cada uno de ustedes es un sacerdote delante de Dios. No es la responsabilidad de los que estamos acá, es responsabilidad de cada uno de ustedes. Acudir al Señor diariamente
y hacer lo que el Señor quiere donde usted está. Esta revolución no se acaba. No empezó ahí tampoco. Eso fue el chispazo, como una explosión, pero ya estaba todo. Si nosotros vemos la historia que se puede ver, vemos que antes de eso habían ocurrido muchas cosas y la iglesia siempre se mantuvo en unos momentos de la historia oculta y en otros momentos visible. Pero el Señor siempre se reservó su pueblo. No es que la iglesia evangélica nació ahí en 1517. Siempre ha estado la iglesia del Señor moviéndose en todas las eras, en medio de todas las circunstancias. Lo que pasó fue que ese movimiento fue algo que Dios permitió para que la iglesia tuviera un lugar en la sociedad que iba a dar testimonio al mundo de que cuando una sociedad tiene en cuenta lo que Dios estableció, la sociedad puede prosperar en el Señor. Que esto nos deje esa enseñanza de entender que somos parte de algo que Dios está haciendo en esta tierra. Y hay un propósito para cada uno de nosotros. Y como sacerdotes, cada uno de nosotros que nos apropiemos del propósito y creamos y podamos ir más allá. Como estos hombres que fueron más allá y en esa época se enfrentaron a la institución más poderosa de su tiempo, cosa que le costó la vida a muchos de ellos. Que nosotros podamos enfrentar cada circunstancia, cada situación. Porque Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros y a través de nosotros. Amén.